La duda de Natalie, la primera duda que presentó era la diferencia o que no terminaba de entender lo que eran las microglías y las macroglías. Las microglías y macroglías, nosotros volvemos para atrás. Sistema nervioso, teníamos neuronas y además de las neuronas teníamos células de la glía. Esas células de las glías las podíamos clasificar según la función y según dónde se encontraban, si en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Sí, estarán los 4 tipos de hormonas de neuronas que podíamos tener. Las células de las glías eran como acompañantes o soportes de las neuronas y tenían distintas funciones. Entonces, las células de las glías, por tamaño, ¿sí? Si son grandes o son chicas, las clasificamos macroglía, microglía. Esa sería la clasificación, solamente por tamaño. Y no hay una medida exacta, sino que es en comparación a, ¿sí? Si es más grande que la otra célula microglía, le vamos a decir macroglía o microglía, ¿sí? Y a su vez, las pequeñas, ¿sí? Las células de la microglía, también nos sirve como definición o nombre a las células de las glías especializadas en la protección del sistema nervioso central. Porque lo que va a hacer es va a actuar a través del proceso de fagocitosis, que es el proceso de englobar algún agente extraño, agente patógeno, y de desarmarlo en su interior para después eliminarlo. ¿Hasta ahí se entendió la diferencia macro y microglía? Sí, creo que ahora sí es mucho más claro. Bien, perfecto. Y después las otras que habían preguntado eran las células... ¿Profe? Sí. La microglía dijo que era la protección del sistema nervioso central. Exacto. Ah, bien. Más que protección, perdón, sería defensa del sistema nervioso central. ¿Sí? Porque no es que lo van a proteger, sino cuando aparece algo, van a actuar en su defensa. Sería una defensa. Creo que entonces sería que la microglía es una defensa del sistema nervioso central y la macroglía es más grande, o sea, como que por tamaño es grande. En realidad, justo la palabra microglía sí se repite. Porque quizás estas fueron las primeras que descubrieron y eran muy chiquititas, entonces le pusieron microglía. Y después las clasificaron como macro y microglía. ¿Sí? Si nosotros los clasificamos por función, tenemos las astroglía, oligondría, microglía y las células ependimarias, teniendo en cuenta la función en el sistema nervioso central. Y en general, las podemos clasificar según su tamaño, macroglía, microglía. ¿Sí? Ah, bien, sí, creo. Sí. Son 2 clasificaciones distintas, una es por tamaño y otra es por función y ubicación, y coincide el nombre. Las otras células que habían generado dudas, las otras neuronas, células de la glía, son las células ependimarias. Estas células lo que van a tener como función, ¿sí? Se van a encontrar en el revestimiento, en la estructura donde se contiene el líquido cefalorraquídeo, y la función de estas células es producir el líquido cefalorraquídeo y además van a colaborar en la distribución. El líquido cefalorraquídeo tiene la función de proteger parte del sistema nervioso central, ¿sí? Todo lo que tenemos abajo de nuestro cráneo, tenemos un líquido, ¿sí? Puntualmente también acá como en la parte de la nuca. Vamos a tener este líquido cefalorraquídeo y la función es proteger. Entonces, cuando yo tengo un movimiento brusco, ese líquido va a proteger a las estructuras del encéfalo para que no se golpee, por ejemplo, con el cráneo. Si yo me pongo a hacer alguna actividad física, ¿sí? Y quedo, por ejemplo, tela y mi cabeza queda hacia abajo, ¿sí? Entonces, la función de estas células van a redistribuir este líquido para proteger de la mejor manera
todo el sistema nervioso central. O al igual que si yo me acuesto, hay una redistribución de este líquido para protegerlo de la mejor manera. Y esas son las células ependimarias, ¿sí? Esa es la función de ellas. ¿Ahora se entiende mejor? Ahora sí. Profe, yo tengo una Perfecto. duda. Sí, Entonces, ¿esas células van a producir, colaborar y revestir? sí. Revestir es que se encuentran. Entonces se van a encontrar en el sistema nervioso central y van a producir y distribuir el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Van a revestir o van a formar parte de esa estructura que contiene el líquido. Ah, ya. Entonces sí, ¿Estamos? porque creo que relaciona mal la palabra. Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora estamos? Revestir sería cubrir. A eso hace referencia de revestir. ¿Alguna consulta más de las células de la glía? Yo no creo que esa era Bien, perfecto. Creo que en el chat no escribieron más nada. No. Consulta sobre la estructura de la neurona, sobre las partes de las neuronas. Entonces, vamos con lo que empezamos ayer, todo el tema de lo que vimos ayer fue la acción de la neurona. Voy a dejar de compartir ese Power y presento el otro. Bien. El otro Power. No. Esperen que no me reconoce Power. A ver si ahí me lo reconoce. Tener que... Bien, ahí estaríamos. ¿Ahí están viendo el Power? No. No, profe, no sé. Bien. Pues se me fue la señal y volvió.
¿Ahí ya lo están viendo el Power? ¿O todavía no se les presenta? Sí, profe, se ve la presentación del Power. Perfecto. Ahora pongo en presentación. Bien. Entonces, ahí estamos. Antes de empezar con el impulso, o sea, o repasar lo que vimos ayer, les quiero mostrar unas imágenes que me parece que pueden colaborar un poco más en el entendimiento. ¿Sí? Acá tenemos dos neuronas. Esta es una y esta es otra. Vemos que los cuerpos celulares o los somas se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. Y esto acá en rosado nos está indicando la dirección del impulso nervioso. Entonces nosotros sabíamos que el impulso nervioso va a ingresar por las dendritas, se va a procesar en el soma y luego va a pasar por todo el axón. Y cuando llegue al final del axón va a llegar a las terminales axónicas y a través de estas terminales se va a conectar con las dendritas de otra neurona, ¿sí? Y acá va a pasar el mensaje. ¿Sí? Vimos que puede ser bioeléctrico o químico. Entonces, dependiendo del mensaje, va a ser el tipo de neuronas que se van a interconectar y van a pasar el mensaje a la siguiente neurona, a las dendritas, el soma lo va a procesar y luego va a continuar el impulso nervioso, ¿sí? O la acción de las neuronas. Quería repasar eso para que quedara claro. ¿Estamos acá con eso? ¿Se entendió? ¿Se aclaró un poco lo de ayer? Seguimos entonces. Sí, profe, ¿Sí? Lo que vimos ayer fue el potencial de acción, que nos quedó como a medias porque se nos terminó la clase. Entonces, habíamos dicho que el potencial de acción era una diferencia, ¿sí? O era el valor que necesitaba la neurona para generar un cambio, ¿sí? Una alteración o que era lo que necesitaba la neurona para invertir un proceso. Entonces, vimos este ejemplo, que había quedado lo de los electrodos a medias, entonces quizás con esta imagen queda un poquito más claro. Yo acá tengo en esta imagen, esto es solamente para aclarar, no se mareen, esta imagen no la van a encontrar en su cuadernillo, sino que quería aclarar un poquito cómo se mide y por eso que veíamos la diferencia de potencial. Acá teníamos, esta es la membrana celular, esto es el líquido extracelular, o sea, está fuera de la célula, y esto es lo que está dentro de la célula, lo que es el citosol. Entonces, esto tiene carga negativa con respecto al extracelular, que tiene carga positiva, ¿sí? Hablando de iones, hay una mayor concentración de iones negativos en el interior de la célula que en el exterior. ¿Y cómo medimos esa diferencia? Nosotros ayer vimos con estos electrodos A y B. Entonces, si yo los tengo a los dos electrodos fuera de la célula, no va a haber diferencia porque están midiendo lo mismo. Si yo a los dos electrodos los tengo dentro de la célula, tampoco va a haber diferencia porque los dos están midiendo lo mismo. ¿Sí? El mismo ambiente o el mismo fluido. En cambio, si yo tengo un electrodo fuera de la membrana, si fuera de la célula, perdón, y otro electrodo adentro, es decir, en el citosol, ahí yo sí voy a encontrar una diferencia. Porque al tener distintas concentraciones de iones, va a haber que un lado, la parte superior, va a ser positiva y la parte inferior va a ser negativa. Y esa diferencia que hay entre el exterior de la célula y el interior de la célula en las neuronas es de menos 70. ¿Sí? Si yo pongo una afuera y una adentro, la diferencia, por eso hablamos de diferencia de potencial, es menos 70 milivolts. ¿Queda más claro ahora cómo se mide o qué es lo que miden y es lo que hablamos con diferencia de potencial? Profe, cuando tenía menos 70 era cuando estaba en reposo, ¿verdad? Exactamente, cuando la neurona está en reposo, cuando no hay ningún estímulo, ni mensaje, ni señal. Cuando está en reposo es menos 70 la diferencia. Muy bien. Y otra duda que tengo
Entonces vamos en la imagen, en la segunda imagen vamos a tener un electrodo en la parte donde dice líquido extracelular y la otra en el citosol, y eso es lo que marca la Exactamente. diferencia. Sí, esa es la diferencia. Porque nosotros, en esta imagen, nosotros nos tenemos que acordar que la neurona es una célula. Entonces, en esta imagen, acá tenemos la neurona. Lo que yo estoy viendo es un zoom o una ampliación del axón. Entonces, el axón es parte de la membrana, de la célula. Si yo en la segunda imagen estoy incrustando el electrodo B al citosol, nada más que nosotros acá no lo vemos porque está cerrado, en cambio en esta imagen sí está abierto, y yo veo acá que la punta del electrodo está en el citosol, y eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí quedó Bien, más claro. perfecto. Recuerden que estos electrodos, este A y B, es algo artificial que hacemos nosotros para medir. No es que nosotros tenemos estos electrodos en las neuronas. ¿Sí? Solamente es algo que hace el ser humano para medir. Y como decía ahí la compañera, cuando están en reposo, en las neuronas, la diferencia es menos 70. Ahora ya vamos a ir viendo cada uno. Entonces, potencial eléctrico va a ser la capacidad eléctrica que va a tener para desplazar iones o la carga eléctrica. La diferencia de potencial es cuando hay diferencia de carga iónica o eléctrica en dos lugares distintos, en dos regiones distintas. Por ejemplo, extracelular, intracelular en las neuronas. Y entonces ahí vamos a tener dos mediciones o dos procesos. Un potencial de reposo cuando no pasa absolutamente nada o no llega ninguna señal. Esa potencial de reposo, la diferencia de potencial en las neuronas va a ser de menos 70. Cuando llega una acción o cuando llega un estímulo, un impulso, iones, lo que ocurra, me va a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción es lo que me va a permitir que la neurona realice su trabajo o retransmita el mensaje a otra neurona, actúe directamente sobre el músculo, por ejemplo, si es una neurona motora, entonces, pero yo necesito ese potencial de acción. Y lo otro que vimos también es que había una intensidad del impulso, ¿sí? Si este potencial de acción supera cierto umbral, se va a generar una respuesta. Si no lo supera, no se genera. No importa cuánto me pase. A ver si acá tengo un dibujito más claro. ¿Sí? Ayer habíamos dicho que era menos 55. Entonces, si la señal pasa a menos 50, menos 50, ya se genera la respuesta. Va a ser la misma respuesta que si pasa a menos 50 o pasa más 10. Es la misma respuesta, es o todo o nada. Si yo paso ese umbral, respondo. Si no pasa, no respondo. Y siempre genero la misma respuesta. Entonces, Profe, sí, el umbral, o sea, para que se genere el estímulo, tiene que ser a partir de menos 55 para arriba. exactamente. En las neuronas. Esto es solo ejemplo de neuronas. Ah, Cada bueno, una de las perfecto. células tiene su propio umbral. ¿Sí? Sí, Profe, Bien. y una pregunta, acá. ¿para qué sirve el umbral? El umbral es algo que tienen las células y es por lo que yo genero un cambio. Si yo no llego a esa mínima cantidad, yo no voy a generar un cambio en la neurona. Es como la barrera que yo tengo que pasar. Si yo no paso esa barrera, no puedo desencadenar ninguna acción. No sé cómo... ¿Qué Hay que ejemplo? procesar, listo, ¿Sí? estaba anotando. Ah, listo, bien. Necesito pasar esa barrera. Si no paso, es lo mismo que no haya llegado nada. Ahora vamos a ver cómo se pasa esa barrera. Entonces, lo que yo puedo generar para dar una intensidad a ese impulso o a esa respuesta es aumentar la frecuencia. Es decir, hacer varias acciones que pasen el umbral. ¿Sí? Mando un impulso, mando el otro, mando el otro, mando el otro, y eso va a generar una respuesta más repetitiva o una respuesta un poco más rápida, pero siempre necesito pasar ese umbral. No porque yo le ponga mayor fuerza, va a generar
una acción más fuerte. Por eso decimos que es todo o nada. Y la función va a ser la transmisión rápida de la información a lo largo de grandes distancias y control de respuestas efectoras. Es decir, yo voy a transmitir la información que se genere en mi cerebro hasta el músculo del dedo para doblar el dedo, por ejemplo. ¿Sí? A eso llamamos grandes distancias dentro de nuestro cuerpo. No se imaginen 10 kilómetros, sino que es dentro de nuestro cuerpo se generan grandes distancias. Y eso va a generar muchas acciones, que se abran canales iónicos, que se produzca una contracción, una dilatación de algún órgano, de algún tejido, ¿sí? Van a ir generando distintas acciones. ¿Hasta acá estamos? Profe, ¿y cómo se mide esa distancia? O sea, ¿cuál sería el comienzo del cerebro? Según donde se genera la respuesta, porque hay algunas respuestas que se van a generar en el encéfalo y hay otras que se van a generar antes de llegar al cerebro, ¿sí? Cuando decimos como un reflejo, ¿sí? Que a veces ponemos la mano en el fuego y no alcanzamos a ponerla, que la sacamos porque es un reflejo, eso no llega hasta el cerebro, sino que se procesa antes. ¿Sí? En la base del encéfalo se va a procesar. Ah, bien, ahora sí, profe. Va a depender puntualmente de la acción que vamos a realizar. Bien. Entonces, en forma general, acá teníamos cuando una membrana estaba en reposo, entonces nos daba un valor negativo, que sería este amarillo. Cuando se pasa un impulso, que es lo que representa esta flechita, ¿sí? El pasaje de un impulso, va a generar una alteración en lo que mide el electrodo o la diferencia que va a medir, porque el extracelular siempre se mantiene fijo. Entonces, el pasaje va a generar una alteración y si pasa ese umbral, va a generar una respuesta. Si no pasa ese umbral, no se genera respuesta. Para que les quede claro esa imagen. Bien, ahora nos vamos a concentrar en las bases iónicas, ¿sí? En los iones que tenemos en la membrana y la diferencia de iones y de qué va a depender esta concentración de iones. Entonces, el potencial eléctrico de un ion va a depender del tipo de carga del ion, ¿sí? Si es sodio, por ejemplo, va a ser positivo, si es cloro va a ser negativo, de la concentración que hay dentro y fuera de la célula, ¿sí? O es decir, a ambos lados de la membrana, y la temperatura. ¿Qué hace referencia a esto? ¿Sí? Por ejemplo, veamos el potasio. Potasio tiene carga positiva, hay mayor concentración adentro que afuera, y a su vez también va a estar influenciado por la temperatura, porque la membrana celular, al estar compuesta por una capa fosfolipídica, va a alterar, o la apertura o cierre de canales también está influenciado por la temperatura. Entonces, esos tres efectos me van a marcar el potencial electrónico de un ion, ¿sí? Es decir, en qué lado es mayor o menor, o qué probabilidad hay que pase de un lado hacia otro de la membrana. Como hablamos recién, hay un potencial de reposo, entonces también hay un potencial de equilibrio de los iones, ¿sí? Este equilibrio de iones ocurre cuando el flujo entre el exterior y el interior de la célula es cero. Es decir, no es que no haya intercambio de iones, pero sino que si yo considero de forma global los que entran y los que salen, me da igual a cero. ¿Sí? Entonces, en ese momento vamos a llamar potencial de equilibrio de un ion cuando el flujo neto de ese ion es cero. Y además que la fuerza generada por la diferencia de concentración, tanto adentro como afuera de la membrana, se le va a oponer una fuerza eléctrica originada por la diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo flujo cero, ¿sí? Entra la misma cantidad de los que salen. A su vez, voy a tener una diferencia de potencial en el interior y en el exterior, ¿sí? Una diferencia de concentración. Y esa diferencia de concentración se resta o se contradice con la cantidad de iones que hay de otro elemento. Por ejemplo, acá tenemos sodio y potasio, ambos se autorregulan y están en la misma cantidad. A eso se denomina potencial
de equilibrio de unión. Por ejemplo, fuera de la membrana dijimos que teníamos un ambiente positivo. Entonces, el sodio, ¿sí?, este potencial de equilibrio del ion sodio es aproximadamente de 55 milivolts de carga positiva. ¿Por qué? Porque se encuentra una mayor concentración afuera. En cambio, el potasio, como tiene una mayor concentración adentro, tiene un valor de menos 90 milivolts. Porque al estar en el medio intracelular, que es negativo, que hay una mayor cantidad de carga negativa, su concentración se vuelve negativa. ¿Sí? Entonces esos son valores normales. Cuando está en reposo la membrana, esos van a ser los valores del sodio y del potasio. ¿Seguimos? Profe, entonces, por lo que entendí, es que al estar adentro, o sea, en el citosol, los potasios van a tener carga negativa. Eso hace que los equilibre. Van a tener carga positiva, pero en el ambiente en el que están, ¿sí?, el total del ambiente va a ser un valor negativo. Ah, ahora sí. ¿Sí? Pensé que cambiaba la carga, por eso lo preguntaba. No. Quedan con la misma carga, pero recordemos que el interior es muy negativo. Entonces, el conjunto del interior queda negativo. Sí, profe, ahora Generalmente, cuando están en reposo, tienen estos valores, o en la parte interior de la célula generalmente siempre se la considera de forma negativa. Ahora volvemos. ¿Alguna otra duda de esto? Seguimos entonces. Volvemos a lo que habíamos visto, diferencia de potencial. ¿Sí? Acordémonos que para una diferencia tengo que estar midiendo dos cosas distintas. Yo ayer le di el ejemplo de la olla con agua hervida y el agua sin hervir. ¿Sí? Son dos medios o dos lugares diferentes. Entonces, la diferencia de potencial va a depender de la concentración intracelular y extracelular de cada uno de esos iones y la permeabilidad de la membrana a esos iones. Es decir, qué tan permeable o qué tanto permite la membrana el ingreso o el egreso de algún ion. Y la permeabilidad de la membrana a los iones es consecuencia del tipo y de la cantidad de iones o canales iónicos abiertos para cada ion. ¿Sí? Acá en esta imagen, yo tengo dos canales, uno de sodio para ingresar y uno de potasio para salir. Estos dos canales, como están en contra de gradiente, van a gastar energía. Entonces, va a depender mucho de eso, de la cantidad de canales que yo voy a tener que me va a permitir este flujo de iones. ¿Seguimos? Y a su vez, el potencial de reposo de la neurona va a estar alterado o se va a mantener, sí va a estar controlado por tres momentos, o por tres acciones, mejor dicho. Primero, por una distribución asimétrica de iones, es decir, hay una mayor cantidad de tal ion fuera de la membrana y ese ion menor cantidad en el interior. Después van a estar las bombas iónicas y transportadoras que van a permitir transportar los iones hacia el interior o hacia el exterior. Y por último, la permeabilidad diferencial a los distintos iones. Porque hay algunas células que permiten el pasaje del sodio, por ejemplo, pero no permiten o tienen menor cantidad de canales que permiten la salida del potasio. Entonces, todo eso va a participar en el reposo de una neurona. Y la alteración de alguno de estos mecanismos o de estas concentraciones va a hacer que la membrana salga de su reposo. ¿Seguimos? Ahora vamos a hablar o vamos a... Sí. Entonces, si se llega a alterar cualquiera de los dos, va a ser, digamos, que empiece a funcionar y ya no esté más en su estado. Bien, O sea, que no tenga el valor menos 70. Exacto, cualquiera de los tres. Buenísimo, gracias, ¿Sí? profesor. ¿Qué es lo que
puede provocar el cambio en alguno de esos tres, puede que salga del menos 70, pero no necesariamente va a pasar el umbral. ¿Sí? Se puede ser un impulso que llegue hasta acá, hasta menos 60, por ejemplo. Va a haber, sale del reposo, pero no necesariamente pasa el umbral. Sí tiene que llegar con mayor energía para pasar el umbral. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, no sé si hay más dudas. ¿No? Perfecto. Lo que vamos a ver ahora es cuándo ocurre un evento que cambia el umbral o el potencial de reposo de la neurona. Sí, vamos a ver el potencial de acción cuando hay un cambio verdadero en la neurona. Lo que nosotros vamos a ver es este segmento, ¿sí? Lo vamos a ampliar en esta parte. Entonces, cuando llega el impulso suficientemente, primero la membrana va a estar en reposo, menos 70. No va a tener ninguna modificación. A eso lo vamos a llamar membrana en reposo. Esto es cuando las concentraciones de sodio y los pocos iones de potasio ¿sí? están relativamente estables y no hay diferencia entre ellos. Y generalmente lo tenemos en menos 70. El segundo paso va a ocurrir el proceso cuando ese potencial de acción o ese potencial de reposo cambia. ¿Sí? Hay un cambio en el potencial de reposo. Por lo tanto, hubo una variedad de iones, se abrieron más canales, se cerraron otros canales. A esto lo vamos a llamar potencial umbral, que es este segmento que está por debajo del umbral y que pasa el umbral. A eso lo vamos a llamar potencial umbral. Y es un estímulo que va a superar ese umbral. Aproximadamente menos 55 en las neuronas y es menos 55 milivolts. Y esto es lo que va a inducir la apertura de canales de sodio. Esta apertura de canales de sodio va a generar una alteración en el potencial de acción. ¿Sí? O la diferencia de potencial. ¿Me siguen ahí hasta el segundo paso? Profe, disculpe. Sí. Sí. ¿Siempre va a ser sodio-potasio o están tomando como ejemplo ese? En las neuronas generalmente sodio-potasio. En cada célula va a depender de los iones que tengan, pero generalmente es sodio y potasio, en la mayoría de los casos. Ah, bueno, profe, gracias. Perfecto. Bien, entonces, primero, reposo, ¿sí? La membrana de reposo. Después tenemos el potencial del umbral, es decir, ya lo pasamos. Una vez que lo paso, ya genera una respuesta a la neurona, ¿sí? Por ejemplo, transmitir el impulso. A ese momento donde paso el umbral, hasta el pico que se genere, se va a llamar despolarización, ¿sí? Es un efecto de despolarización. Porque acá está polarizada la célula, acá en este umbral. Entonces yo les doy energía, potencia, y lo que va a hacer una despolarización. Entonces, la apertura de canales que se hizo cuando se pasó el umbral va a ser dependiente del potencial eléctrico que va a permitir el ingreso en las células, ¿sí? El ingreso al interior de la célula. Y este potencial se vuelve positivo y puede alcanzar unos valores de más 40. ¿Sí? Entonces, y después, estoy reposo, un potencial de umbral, lo paso al umbral, se genera un momento de despolarización que ingresan muchos iones de sodio y llega un momento que voy a quedar como en pausa, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Profe, Sí. ¿a partir de dónde es polarizado, se le dice? ¿Despolarización? No, porque dijo que la neurona comienza ¿Está polarizada? Ajá, eso. Cuando está en reposo. Ahí empieza. Claro, en realidad la neurona va a estar polarizada desde los menos 55 para abajo. ¿Sí? De menos 55 a 70 no le produce una despolarización. Entonces en ese de menos 75 a 55 es polarizada y una vez que pasa eso, se despolariza. Eso, bueno, Eso, ya sí. me entendió. Sí. Exactamente. Sí, profe, ahora sí, Bien. gracias. De nada.
Entonces, esa despolarización va a hacer que se abran los canales de sodio y que ingresen a la célula. Una vez que se produce ese impulso, van a ingresar y se hace como una pausa. Es decir, va a generarse la respuesta. Y ahora la neurona tiene que volver a su estado basal, digamos, a su estado de reposo. Entonces ocurre un proceso de repolarización, es decir, volver a estar polarizada. Profe, Sí, ese estado de reposo se produce en la despolarización, o sea, al final casi. en el final de la repolarización, ¿me dijiste, perdón? No, de la despolarización. O sea, cuando da el pico, ahí se produce el reposo. Sí, el momento de pausa, digamos. Claro, eso. Sí, No sabía porque- si era al final o... No, sería acá un momento de pausa, como que ya no transmite más nada, como que ya generó su efecto, su acción. ¿Sí? O sea, le Gracias, llega profe. energía y ya cumple una acción. ¿Por qué no sería reposo? Reposo hablamos en este estadio. ¿Sí? Para que no se nos mezcle ahí. Entonces, una vez que está despolarizada, yo tengo que volver al estado original. ¿Cómo hago ese proceso? A través de una repolarización, que sería esta bajada de la curva. Todo esto sería la repolarización. Entonces, en la repolarización, los canales de sodio, como, ¿qué hizo la despolarización? Que ingrese el sodio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se van a cerrar los canales de sodio y los canales de potasio, que son de voltaje correspondiente, comienzan a abrirse. ¿Sí? Al ingresar mucho sodio, se cierran los canales de sodio y los de potasio que están relacionados a los de sodio se empiezan a abrir. Pero esa repolarización la realicé de manera tan brusca, por así decirlo, que paso de largo. ¿Sí? No, llegué al menos 70 y continué. Entonces, a ese estado, donde estoy abajo de menos 70, se dice que la célula está hiperpolarizada. ¿Sí? Está polarizada de más, pero yo tengo que volver al estado de reposo. Entonces, ¿qué es lo que se ocurre en la hiperpolarización? Es, al incrementarse la permeabilidad de los iones de potasio, las salidas de estos va a producir la hiperpolarización. Entonces, en este estado, el potencial de membrana llega a un menos 90 de milivolts. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí. Les doy un ejemplo de la vida cotidiana y después nos vamos a esto. Ven, cuando ustedes a veces se hacen un té y está muy caliente, entonces le ponemos agua fría. Y a veces se nos pasa la mano del agua fría, entonces tengo que volver a calentarlo para que me llegue a la temperatura que yo quiero. Entonces, perdón, yo tengo un proceso de repolarización que lo que hago es disminuir el voltaje, pero lo disminuyo tanto que se produce una hiperpolarización. Esa hiperpolarización es producida porque yo abrí los canales de potasio y este exceso de salida de potasio en muy poquito tiempo hace que el interior de la membrana, el interior de la célula, perdón, quede cargado más negativo. ¿Sí? Porque yo liberé mucho potasio, los potasios son positivos, entonces me va a quedar más negativo aún el interior de la membrana, de la célula. Entonces voy a pasar de menos 70, que es lo que vemos acá en la imagen, menos 70 a menos 90. Porque yo saqué de mi célula una gran cantidad de potasio en muy poco tiempo. ¿Sí? ¿Estamos mejor ahora? Sí, profe, ahora sí. Bien. Forma general, ¿sí? Para Profe. estimular, sí. ¿Podría explicar de vuelta la repolarización? Ahora explico la repolarización entonces. Lo voy a hacer con esta imagen. Para que se produzca la despolarización, ¿sí? Lo que yo tuve que hacer es que el sodio, abrir canales de sodio y que ingrese el sodio. Eso me generó una despolarización y se me hizo positivo el interior de la célula.
¿Sí? Si ven, ¿se acuerdan que en la despolarización subía el gráfico? Esta imagen que tengo acá. Esta sería la despolarización, sube. Quiere decir que la diferencia ya no es negativa. ¿Se entiende por qué sube el potencial? Ingresa mucha carga positiva. Si todo este sodio va a ingresar y por lo tanto el interior de la célula se me hace positiva. Eso sería la despolarización, que es la primera curvita. Profe, Sí, puede ser que la despolarización y la hiperpolarización sería como lo mismo pero inverso. casi. Ahora, casi podemos llamarlo así como en forma general. Entonces, la repolarización, que era la bajada de la curva, lo que va a hacer es cerrar este canal de sodio para que ya no ingrese más sodio y va a abrir el canal de potasio. Porque el interior está muy positivo, entonces necesito volver a la normalidad. Y al abrir este canal de potasio, salen muchos potasios, salen en exceso. Entonces, al salir en exceso, el interior me queda más negativo. Y ahí es cuando se produce la hiperpolarización. ¿Se entendió mejor ahora? ¿O sigue quedando dudas? Sí, profe, se entendió. Voy a explicarles entonces acá en el gráfico. Acá están cerrados los canales, ¿sí? Se abre el canal de sodio. El canal de sodio permite el ingreso de sodio a la célula. Ese ingreso de sodio a la célula hace que el voltaje se vuelva positivo. Lo cierro porque ya generé la acción. Necesito volver a la normalidad. ¿Cómo vuelvo a la normalidad? Eliminando cargas positivas del interior de la célula. En este caso, como tengo un canal de potasio, abro el canal de potasio y permito que salga todo el potasio o gran cantidad de potasio. Como yo voy regulando esa cantidad de potasio, o al inicio se me genera un exceso de salida de potasio porque quiero volver rápido a mi estado basal, se produce un exceso de salida de potasio. Entonces me vuelvo más negativo aún. Y ese es el proceso de hiperpolarización. Y ahora mi objetivo es volver al estado de reposo. ¿Hasta ahí estamos con la hiperpolarización? Profe, yo tengo una duda con el orden. Sí. Primero es polarizado, después se Despolariza. despolariza. ¿Y la punta qué es lo que pasa? Y ahí está despolarizado. O sea, pero llega al pico. Exacto. Y después ahí se Y repolariza. después, exactamente. Y llega después a la hiperpolarización. Exacto. Ya, ahora sí, profe, ¿Sí? gracias. Profe, Bien. Y el último. esa era mi duda recién también. O sea que se produce la pausa de la despolarización y la pausa de la despolarización sería el comienzo de la repolarización. Exacto. ¿A qué llamamos pausa acá? ¿Sí? Es el cierre de los canales de sodio y la apertura de cierres de canales de potasio. Esa sería la pausa. Entonces se van a cerrar los dos canales. No, porque acá está solamente abierto. Están los dos cerrados. Se abre el de sodio. ¿Sí? Cuando llega acá al máximo, se cierra el de sodio y se abre el de potasio. Ah, ahora sí, profe. ¿Qué me va a permitir el potasio? Salir el potasio. ¿Sí? ¿Estamos ahora? ¿Alguna Sí, otra ahora duda? sí. ¿Sí? Perfecto. Y por último, nosotros necesitamos volver al estado de reposo. Entonces, al disminuir el potencial de los canales activos de potasio, teníamos los potasios abiertos para que se fueran. Cuando me hiperpolarizo, lo cierro de vuelta. ¿Y cómo establezco eso o cómo vuelvo a la normalidad, ¿sí? A este estado de reposo? Empiezo a abrir las bombas de sodio y potasio, ¿sí? Que esas bombas están un poco más controladas, entonces yo puedo regular la cantidad de ingreso y egreso hasta llegar a la normalidad, que sería menos 70. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. ¿Se entiende? Sí.
O sea que se abren los dos canales. Se van a abrir el canal, no van a ser los canales, ¿sí? Porque los canales serían estos que permiten el ingreso y egreso independientemente uno del otro. Ven que les quiero buscar esta imagen. ¿Sí? Este canal solo va a permitir el ingreso de sodio, el ingreso de sodio, y este solo la salida de potasio. Estos se cierran. Y lo que se van a activar van a ser las bombas de sodio y potasio. ¿Sí? Son otros canales que permiten la salida de un componente y la entrada del otro. ¿Sí? Eso es, profe, para ponerlo en el estado de reposo, De ¿verdad? reposo, exactamente. Porque es tan poquito y tengo que ir regulando. Entonces utilizo ese proceso de regulación. Sí, profe, ahora se ¿Sí? entendió. ¿Ahora sí? Perfecto. Porque los otros abro Profe, canales, sí, ahí cuando se activa la bomba sodio-potasio, ¿va a funcionar como funciona? O sea, creo que si no me equivoco, sacaba 3 sodios y metía 2 potasios, ¿puede ser? exacto, sí, hasta que llegue a la normalidad, digamos, al estado de reposo, a la cantidad previa a la que tenían, ¿sí? O las concentraciones previas, no a las cantidades, las concentraciones. ¿Sí? Entonces vuelvo a este estado, ese es el objetivo. ¿Sí? Y una vez que ya estoy en estado de reposo, cuando vuelvo a un nuevo estímulo, vuelvo a generar todo el proceso. ¿Quedó alguna duda de este proceso? Después van a tener que... No, profe, yo no. Bien, perfecto. Van a tener que volver a pensarlo. Ustedes lo tienen todo en los apuntes. ¿Sí? Todo esto que yo les he ido mostrando lo tienen todo en el apunte. Bien. Entonces, esto que acabamos de descubrir, o estos que vemos, se utiliza en la parte de la farmacia. Farmacéutico o... sí, farmacéutico sería la palabra correcta. Entonces, los anestésicos locales, como la procaína o la lidocaína, van a ser drogas, ¿sí?, que bloquean la apertura del sodio, de los canales de sodio. Entonces, al bloquear esos canales, no va a permitir que el impulso o la señal que viene con el dolor, ¿sí?, llegue al sistema, se transmita al sistema nervioso central. Entonces nosotros no sentimos el dolor. No se puede generar esta despolarización, no me permite que se ocurra todo este proceso porque bloquea directamente los canales de sodio, entonces no permite que la zona afectada retransmita el dolor al sistema nervioso central. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Lo último, o la última partecita de lo que nos queda hoy, es la propagación del impulso nervioso. ¿Cómo se va propagando? Nosotros hablamos del axón que estaba cubierto, ¿por qué estaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué los recubría? ¿Qué hacían las células de la glía? La vaina de mielina. Perfecto. La vaina de mielina, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos un segmento del axón. Acá estarían las dendritas y el cuerpo celular, y acá estarían las terminaciones axónicas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo la propagación del impulso nervioso, desde las dendritas hacia la terminación axónica. ¿Qué es lo que me permite estas vainas de mielina? Es agilizar la transmisión del impulso nervioso. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso se va a propagar, por así decirlo, como una forma de salto. Entonces, este salto que provoca la vaina de mielina hace que el flujo del mensaje químico, del mensaje eléctrico, vaya más rápido. ¿Sí? No es lo mismo ir caminando que ir saltando. Entonces, este salto que se produce en la propagación del impulso, es decir, acá ustedes ven de toda la parte del axón, solamente en estos segmentos está el sodio-potasio. Acá es donde va a ocurrir todo lo que vimos recién.
a esa parte donde no tiene vainas de mielina, se los denomina nodos de Ranvier. Entonces, tiene la capacidad de autopropagarse y de autorreforzarse. En el mismo axón se va a ir pasando la señal rápidamente. Por eso esa es como la metodología que ha encontrado el mundo animal evolutivamente. Cuando las neuronas no son tan grandes, se generan estas mielinas para propagar el impulso más rápido. Entonces, si bien el axón, la conducción puede ser bidireccional, en la naturaleza el impulso nervioso se mueve en una sola dirección, desde el canal axónico hacia el tendón, digamos, el teledendrón, que va a ir a accionar directamente a la terminal axónica. Es decir, va a pasar por todo el axón hasta la terminal axónica. Y estas van a estar reguladas por los canales de sodio. Inminentemente luego van a permitir que se abra o se cierre o quede inactivo, y esto va a permitir la transferencia del impulso nervioso. Y vamos a tener algunos periodos que se denomina periodo refractorio, que son unos milisegundos donde la célula necesita restablecerse. ¿Sí? Estoy en reposo, llega el estímulo, genero toda la respuesta y yo necesito que la célula se mantenga unos milisegundos en estado de reposo como para organizarse y luego producirse el nuevo impulso. No puede ser de manera inmediata. A esos momentos los vamos a llamar periodo refractario. ¿Sí? Es un momento que yo necesito restablecer y de ahí puedo generar un nuevo impulso. Y eso es lo que nos da el tiempo necesario para que pase el mensaje de un nodo de Ranvier a otro nodo de Ranvier. ¿Sí? Son milisegundos cuando pasa de uno a otro, pero eso me permite una reorganización de la célula. Y acá tendríamos las vainas de mielina, ¿sí? Donde nos va a mostrar la velocidad o la comparación del impulso cuando tenemos. Esta sería una célula sin vainas de mielina y esta un axón lleno de vainas de mielina. Entonces, la velocidad de conducción va a ser esencial para la supervivencia humana y de los animales porque no va a ser lo mismo una respuesta de salir corriendo porque me vienen a atacar, ¿sí? Por ejemplo, un animal lo van a depredar, que si el mensaje viene tarde, de aquí que yo reconozco que me vienen a depredar, que empiezo a correr, ya me comieron. Entonces, es muy importante algunas señales que viajen rápido. No todas las neuronas lo van a necesitar, algunas sí. Los axones de mayor diámetro, es decir, mayor diámetro acá en el axón, más gordo sería, conducen más rápido. Y los más finos van a conducir más lentos. Pero la presencia de la vaina de mielina va a generar una aceleración en el impulso, porque además no solo es aislante, es decir, no va a permitir la salida de iones o la pérdida de iones, sino que al estar interrumpida por estos nodos de Ranvier, hace que se muevan a través de saltos, y eso genera una velocidad. Entonces, mientras más grande el axón, mayor velocidad en la respuesta voy a tener. Mientras más fino, menor velocidad. Si yo tengo dos axones del mismo diámetro, uno con vainas de mielina y uno sin vaina de mielina, el que tiene las vainas de mielina, la respuesta va a llegar más rápido. ¿Se entendió esto? Es como una alternativa que tengo. Profe, entonces si tiene vaina de mielina es lo que lo va a hacer de mayor diámetro. No, va a hacer que vaya más rápido. El diámetro sería indistinto con la presencia de vainas de mielina. Ah, no se relaciona, digamos. No, la mielina, digamos, haría como, o aceleraría como si fuera de mayor diámetro, pero no lo hace de mayor diámetro. Claro, sí, ahora sí. ¿Y podría explicar el movimiento de las flechitas del dibujo anterior? Porque eso no lo entendí.
Sí, la flechita es el sodio, potasio, porque me confunde. Bien, no, lo que muestran acá las flechitas de sodio y potasio es que acá, que en este sector, va a ocurrir el proceso que vimos recién, de despolarización y todo eso. Todo esto que vimos acá, que estaba regulado por los canales de sodio y potasio, van a ocurrir en estos segmentos. No durante todo el axón, sino que solamente en estos segmentos. A eso quiere ser representado eso. Entonces, la flechita rosada es la que va a La decir flechita, el movimiento. exacto, la flechita rosada lo que va a indicar es la propagación del impulso. Va a pasar de un nodo de Ranvier a otro nodo de Ranvier. Eso le va a generar, toda esa hiperpolarización que vimos de la membrana va a generar que esto salte. Y al saltar se va a transmitir de forma más rápida. Claro, ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra consulta sobre esto? Bueno, hasta que hemos terminado parte de la unidad 16, nos queda la semana que viene, vamos a terminar de trabajar con la unidad 16. Si no hay más dudas, hasta que hemos terminado la clase de hoy. Cualquier cosa, si lo vuelven a leer y les vuelve a generar dudas, la semana que viene los volvemos a ver. ¿Sí? Si están conmigo, cualquiera de las profes les dicen y volvemos a ver las dudas, no hay ningún problema. Bueno, profe. Nos Bueno, estamos viendo, que tengan lindo fin de semana y aprovechen que tenemos un día más para descansar. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. chao.